no está convencido o convencida de que debe darse un proceso de transformación cultural y tiene claridad, va a ser muy complicado que esto se pueda permear hacia el resto de la organización. Qué Entonces, aquí, difícil, perdón que le interrumpa, qué difícil el tema de la alta dirección, ¿verdad? Porque hay intereses y aquí es importante para uh-huh, efectos culturales tener presente que a veces, lo que a veces el tema vamos a ver, la toma de decisiones que tenemos que hacer nosotros a nivel organizacional tiene esas consideraciones y las consideraciones son, ¿qué pongo primero, verdad? La parte interna de relaciones y que se permea directamente con el tema cultural o los intereses propios de la organización. Es ahí uh-huh. donde a mí me genera terrible. Sí, y allí es muy importante, Diego, justamente por lo que acabas de mencionar, el tema del alineamiento. Es tener claridad acerca de qué es lo que se quiere, hacia dónde se está dirigiendo la organización, definir claramente cuáles son los objetivos estratégicos para desde esa perspectiva comenzar a construir los procesos y obviamente también buscar la manera de cómo se va a alinear a todos los colaboradores para que trabajen basados en esos procesos que van a ayudar a conseguir los objetivos estratégicos. Fíjate que por eso mismo las organizaciones actualmente están trabajando mucho en estos modelos de negocios. Antes una planeación estratégica se hacía con una visión de 3, 5 años. Hablar de eso en estos momentos es un poco tal vez confuso, porque el COVID nos ha cambiado las perspectivas, nos echó abajo todas las planeaciones estratégicas y ¿qué es lo que tuvieron que hacer las organizaciones? Comenzar a reinventarse en el camino. Entonces, es importante que tengamos esa agilidad y busquemos rápidamente esos alineamientos y busquemos cuáles son los actores claves de una organización para que realmente esa visión cultural, esa cultura deseada, rápidamente se pueda establecer y se pueda permear hacia toda la organización. Es tener claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos que hacer y qué necesitamos como capacidades para poder llegar a esos objetivos. Eso es un Excelente, poco lo que entonces. te podría decir en cuanto a cómo se define y cómo se articula la visión cultural, cómo tú vas creando los símbolos, cómo vas creando ese horizonte y de qué manera vas alineando a tus colaboradores para que lleguen a ese nuevo nivel de conductas y comportamientos deseados. Yo creo que las organizaciones están haciendo un muy buen trabajo actualmente porque a pesar del nivel de incertidumbre, del nivel de ambigüedad que hay en estos momentos, las empresas saben que tienen que trabajar en el corto y en el mediano plazo, pero sin dejar de ver el largo plazo, porque eso es lo que finalmente te va a asegurar la continuidad del negocio y la sostenibilidad del negocio y la continuidad del mismo, ¿verdad? Ok, perfecto. Y cuando hablamos entonces de la segunda, vamos a ver, de la segunda etapa, ahora sí, vamos a diagnosticar. Tenemos claros esos elementos que usted mencionó anteriormente, qué pretendemos, hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos. Ahora tenemos que diagnosticar, que tenemos una realidad distinta ahora, ¿verdad? Entonces, Así esa es. parte, adelante. Sí, justamente, y mira, ahora con los temas y voy a hacer tal vez una combinación y me avisas, Diego, si en algún momento no soy lo suficientemente clara, ¿no? Ok, perfecto. Pero es importante, en este momento, que las organizaciones están trabajando a un ritmo de aforo menor, o sea, por los temas de distanciamiento físico, en las empresas se sigue manteniendo como esa combinación, por un lado, del teletrabajo y en otros temas ya de temas presenciales, donde los colaboradores asisten a la oficina. Entonces, de alguna manera, eso complica un poco la parte del diagnóstico del estado actual, de cómo están los colaboradores. Y es por eso que se hace importantísimo el liderazgo, buscar tener cercanía con las personas, buscar los medios tecnológicos, pero sin perder esa cercanía que tenemos que tener con los empleados para entender qué es lo que les está pasando, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los problemas que tienen o los inconvenientes que tienen de trabajar, por ejemplo, en casa. Sabemos que antes teníamos tres ambientes donde desarrollábamos nuestra vida cotidiana. Teníamos la oficina para trabajar, teníamos los parques, los cines, los lugares donde podíamos socializar y teníamos nuestra casa donde íbamos pues a descansar, a compartir con la familia. De pronto todo eso se ha ido dentro de una sola dimensión, ¿verdad? Todo lo hacemos, o la mayoría de las cosas las hacemos desde casa.
Entonces, en la casa tenemos el trabajo, tenemos la parte social que ahora está bastante restringida y tenemos la parte laboral donde ya no solamente trabajamos 8 horas, sino que podemos estar tranquilamente trabajando 10 a 14 horas. Entonces, y eso complica las cosas, hay que buscar dentro de las organizaciones establecer claramente qué es lo que les está pasando a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. No me voy a referir a empleados, me voy a referir a colaboradores. ¿Qué les está pasando? ¿Cuáles son las situaciones que están viviendo ellos en este entorno nuevo? Y también cuáles son las preocupaciones que tienen cuando se acercan a trabajar a la oficina. Muchas personas están rodeadas recordemos que trabajadores que pues tienen cónyuges, tienen niños pequeños o tienen padres o abuelos que son vulnerables. Entonces, eso mismo de acercarse a trabajar a las oficinas les causa un cierto temor. Entonces, las empresas tienen que estar muy sensibles a esos aspectos. Okay. Ruth, vamos a hacer una breve pausa en radio y ya vamos a retomar ese tema que me parece súper importante y que tiene que ver con la vinculación con nuevos núcleos familiares. Entonces, estamos CRC 89.1, mi trabajo hablando de datos, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Perfecto. Estás escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Ya volvemos con más de En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba@gmail.com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Le damos la opción de ganar 30 premios de 200,000 colones para la compra de víveres, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Regresamos con el programa En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Yo sí te escucho, Diego, a ti. ¿Sí me ves en la pantalla? Ya te volví a perder otra. El mundo en el que crecimos ya no es el mismo. Hoy somos muchos los que trabajamos por un futuro mejor. Sabemos que la montaña que tenemos enfrente es alta y empinada. Pero eso, ¿cuándo ha sido un problema? Los ticos estamos acostumbrados a darle la cara a las dificultades. Por eso, alístate una taza de café y seguí avanzando, que esta montaña la escalamos juntos. Café Montaña, calidad a la altura de Costa Rica. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. Si hablamos de movilidad eléctrica, hablamos de EcoSegway.
Servicio completo en mantenimiento de flotillas vehiculares eléctricas que te ofrece alquiler y mantenimiento de motocicletas, alquiler, venta y reparación en transportes eléctricos Segway y carros de golf. También en alquiler para uso de seguridad con libre mantenimiento en renta y servicio de mantenimiento a domicilio, tanto en vehículos eléctricos como de combustión. Eco Segway. Contactalos al 7257-3379 o al correo ecosegway@hotmail.com. Seguilos en Facebook como Ecosegway de Costa Rica y en Instagram como Ecosegway CR. Seguís escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Hola, bueno, estamos de vuelta. Esto sí, listo, Eduardo. Estamos de vuelta, CRC 89.1 Radio, En Mi Trabajo, hablando con datos. Estamos con Ruth Panchana, es socia de Recursos Humanos y Consultoría de MUR Ecuador, con quien estamos compartiendo y desarrollando el tema cultura y transformación organizacional en tiempos de COVID-19. Dejamos el tópico, Ruth, en la línea de el momento en el que para efectos de la etapa 2, que estamos hablando del diagnóstico del estado actual, tener presente que la realidad organizacional ha cambiado significativamente producto de que nosotros nos estamos trasladando a nuestros hogares y que ya eso involucra la vinculación con otros núcleos. Entonces ya tenemos en casa a la gente, tenemos estamos enfrentando otras realidades. Entonces el diagnóstico cambia, ¿cierto? Ya nuestra realidad. Entonces, ¿cómo trabajamos con esas variantes y qué línea podemos seguir? Sí, fíjate que lo que tú acabas de decir es bastante importante, porque antes, cuando estábamos todos en un mismo ambiente, digamos que era menos complejo identificar cuál era la cultura actual. Porque, ¿qué es cultura en términos sencillos, Diego? Cultura es lo que la mayoría de la gente hace la mayor parte del tiempo. Y antes eso tú lo podías ver cuando estabas en la oficina. Ahora tenemos que ciertos colaboradores están en casa, que ciertos colaboradores están yendo a oficina. Entonces se hace un poco más difícil identificar claramente cómo están haciendo las personas, cuáles son los hábitos nuevos que las personas han tenido que desarrollar y cuáles son los hábitos que necesitamos o cuáles son las competencias que como organización necesitamos para asegurar la continuidad del negocio, porque en realidad las organizaciones ahora se enfrentan a mayores desafíos. Hemos tenido primero que como organización, primero fue el impacto del COVID, ¿no? Tuvimos una reacción como una reacción de choque. No sabíamos que esto iba a pasar hace 100 años o que esto no sucedía, entonces nadie había vivido una situación como esta, entonces lo primero era reaccionar frente a esa situación. Luego las organizaciones tuvieron que pasar por la etapa de responder, que es donde estamos en este momento en realidad, buscando todavía ver cómo sobrevivimos. Ha sido bastante duro para las organizaciones y para muchas industrias, son más bien contados aquellos segmentos de negocio que no han sido tan impactados. Tal vez los retailers, la parte de alimentos, la parte agrícola en nuestro país ha sido de los menos impactados, aunque también han recibido impacto porque recordemos que la cadena de suministro a nivel mundial se rompió. Entonces era complicado que no haya organización impactada. Y ahora tenemos que ver hacia dónde, qué es lo que la organización tiene que hacer para reinventarse y para poder establecer nuevos mecanismos que aseguren la continuidad del negocio. Entonces, frente a eso, obviamente, lo que se puede hacer en estos momentos para establecer un diagnóstico del estado actual de cómo están los aspectos culturales, cuáles son los hábitos que los colaboradores están realizando, es aprovechar estos espacios digitales que nos ayudan muchísimo a la interacción para que realmente nos den input, nos den información y no solamente tener a los colaboradores trabajando como, digamos, tenemos que tener muchísimo cuidado. El liderazgo de las organizaciones tienen que tener mucho cuidado y cuidar esos espacios donde no solamente es trabajo, donde no solamente se llama a entregar información o a delegar actividades, sino que también tiene que haber esos espacios para poder establecer un buen diagnóstico de cómo están nuestra gente, reuniones, digamos, cortas, donde no solamente tengamos que hablar de trabajo o no únicamente tengamos que hablar de trabajo. Hay ocasiones en que los seres humanos pensamos que ya les delegamos actividades a nuestros colaboradores y luego no nos queda otra cosa que controlar.
Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué me voy a reunir o para qué lo voy a llamar si no tengo, ya la tarea está definida, ya está entregada, ya se estableció un plazo y ahora no, nada más tengo que esperar los resultados? Y allí es cuando cometemos un grave error. La comunicación tiene que ser permanente, la comunicación tiene que ser diaria, tiene que haber un respeto también hacia los tiempos familiares, hacia los tiempos sociales que tiene la persona y que necesita el ser humano para poder, digamos que haya esa comunicación transparente y esa confianza colaborador, líder, donde se puedan comunicar y puedan definirse o donde se puedan investigar acerca de cuáles son los impactos que estas personas hayan tenido. Y sobre eso comenzar a trabajar. Yo tengo situaciones actuales con los colaboradores. Yo necesito, dentro de ese proceso, de ese nuevo modelo de negocio que tengo que crear como organización, tengo que tener estas competencias. Entonces allí comienzo a ver la brecha. ¿Cómo están mis colaboradores actualmente? ¿Cuáles son las competencias que en este momento tienen o cuáles son las conductas que ellos están teniendo en este momento y cuáles son las conductas deseadas? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Una de las cosas que tenemos, que hemos también nosotros dentro de nuestras investigaciones, dentro de nuestra experiencia que tenemos en la parte de consultoría con las empresas, una de las competencias que las personas tenemos que desarrollar es el pensamiento crítico, porque realmente ahora se ha vuelto mucho más ambiguo los temas, hay mucha incertidumbre, entonces hay poca, aunque parezca increíble, hay muchísima información, pero realmente no sabes esa información si te va a servir o qué de esa parte de esa información te sirve para el largo plazo. Entonces es importante que las organizaciones vayan estableciendo esa, digamos que vayan trabajando con los colaboradores en el desarrollo de esas competencias. Pensamiento crítico, la parte de innovación, que es una nueva conducta o un nuevo comportamiento que las organizaciones necesitan de parte de sus colaboradores para poder hacer frente a nuevos modelos de negocio, cuando ya no vamos a tener periodos tan largos para reaccionar, sino que cada vez se han acelerado los tiempos y tenemos que reaccionar de una manera más proactiva, de una manera más propositiva. Entonces, y ese es todo un detalle, ¿verdad? Porque ahora no tenemos tiempo de nada. Entonces ya cuando hablamos, y aquí me voy a permitir, si usted me lo permite, trasladarme a la tercera, y cuando habla uno de construir la estrategia de cambio, que con todo esto que usted está hablando y las dificultades que se nos están presentando, ahora nos cambia también la lógica de construcción de estrategia de cambio. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿para dónde podemos agarrar? ¿Cuál es el camino que podemos seguir? Yo creo que uno de los caminos fundamentales, Diego, es el tema de la comunicación. O sea, la organización tiene que tener claridad de cuál es la cultura. Habíamos hablado que en la primera etapa ya tenemos cuál es la cultura deseada. Ya se estableció y se identificó cuál es la cultura que la compañía necesita, cuáles son los procesos de transformación que necesita establecer para poder llegar a cumplir los objetivos. Tenemos por un lado eso ya con claridad definido y por otro lado tenemos la realidad nuestra, dónde estamos parados en este momento y entonces se establece cuál es la brecha, cuál es el camino. Entonces una de las etapas más importantes que tienes que construir y que tienes que trabajar es el tema de la comunicación. Tienes que tener un plan estratégico de comunicación para que puedas permear todo esto hacia la organización. Y un aspecto también que es otra estrategia que tienes que tener clara es tener como una especie de mapa de talento, ¿no? Saber dónde están ubicados aquellas personas que pueden ser más resistentes a un proceso de cambio, quiénes son aquellas personas que pueden ser oponentes, porque tienes que trabajar con estas personas. Y bueno, si ya después de hacer ciertos ejercicios y tener iniciativas con estos segmentos, obviamente, pues la organización tal vez se ve en la necesidad de tomar acciones frente a aquellos colaboradores que son oponentes, si es que no se los ha trabajado adecuadamente, si es que no se los ha logrado atraer. Siempre la organización tiene que poner sus recursos y sus esfuerzos para que realmente estas personas, que normalmente son personas que tienen mucha importancia o que son claves dentro de la organización, atraerlos para que dejen de ser oponentes y trasladarlos hacia el otro segmento, que es el de los colaboradores. Aquellas personas que realmente pueden colaborar para permear, para comunicar, para influir sobre sus demás compañeros
y hacer que todo este proceso de transformación cultural se vaya dando. Y sobre todo, perdón, dime. No, adelante, seguí con el sobre todo. Es que apenas cierro la idea para hacerle un comentario. Ok, y sobre todo tienes que identificar, habíamos hablado de que tienes que tener ese mapa de identificado de gentes, de tus audiencias dentro de una organización, y aquí estoy entrando a un aspecto que es también clave dentro de un proceso de transformación cultural, Diego, y es el tema de la gestión del cambio. Esto va de la mano con un proceso de transformación cultural. No se puede llevar a cabo un proceso de transformación cultural si no se gestiona adecuadamente todos los cambios que la organización está pensando hacer. Entonces, allí viene el segmento que es un impulsor de un proceso de transformación, que son los agentes de cambio, aquellos colaboradores que tienen competencias o características de personalidad que los hacen extrovertidos, que hacen que puedan influir positivamente frente a sus demás colaboradores, o sus demás compañeros, perdón. No necesariamente estos agentes de cambio son personas de un nivel ejecutivo. Un agente de cambio puede ser una persona que tenga una posición media o una posición asistencial. Está más bien dado por cómo esta persona se comunica, por cómo esta persona influye, como por cómo esta persona persuade, y también pues trabaja acompañando todo este proceso de cambio, ¿no? Hay que darle herramientas también a este segmento de personas que se convierten en críticos para que un proceso de transformación cultural se vaya dando conforme la organización necesita. ¿Tú me ibas a decir algo, Diego? Ahora, después de esto? Es importante acá tener presente el tema de que cuando nosotros hablamos de la transición, las transiciones regularmente se ven obstaculizadas por las mismas resistencias. Entonces, todo cambio requiere de un esfuerzo. Entonces, a lo que quería hacer era énfasis en esa línea. El esfuerzo no es únicamente de la gerencia general, no es únicamente de la gente a lo alto, digamos, sino que en ese caso necesitamos que haya posibilidad de aceptar el cambio por parte de los funcionarios que forman parte de la organización. Ese detalle es uno de los detalles prioritarios. ¿Cómo lo gestionamos, verdad? ¿Cómo trabajamos con estas personas para entender que el cambio va a ser un proceso pesado? ¿Sabes qué? Realmente, mira, si a mí lo que me ha dado la experiencia y lo que me ha ayudado cuando estoy, digamos, trabajando estos procesos de transformación cultural y de gestión del cambio dentro de las organizaciones, es que sí hay una resistencia de las personas, pero ¿sabes cuándo, Diego? Cuando no se ha identificado un beneficio del cambio, cuando no se ha identificado un propósito y cuando no les he podido transmitir a las personas cuáles son los propósitos, por qué tenemos que cambiar, cuáles son los beneficios de ese proceso de cambio. Y cuando le hablas a las personas desde una perspectiva de desarrollo, de qué es lo que ellos van a ganar con estos procesos de cambio, cuando fallas en la comunicación, allí es cuando esa resistencia se vuelve realmente una barrera que es muy complicada y que puede ser un proceso muy doloroso. Yo sé que puede sonar muy sencillo decirlo, es mucho más complejo hacerlo. Sin embargo, tienes que tener claridad en por qué necesita la organización cambiar. Tal vez en este momento sea un factor muy higiénico. Sabemos que las organizaciones sencillamente que no son capaces de reinventarse, que no son capaces de mirar de otra manera su modelo de negocio, de cambiar su modelo de negocio, sencillamente no van a estar para contar la historia, Diego. Entonces yo creo que ahora el cambio tiene el beneficio de la continuidad, de la sostenibilidad y de alguna manera yo creo que está dentro de los aspectos positivos, si se puede llamar un aspecto positivo que ha dejado el COVID, y quiero decir esto con muchísimo respeto porque este virus ha traído impactos desde la parte humana, fallecimientos de familiares, o sea, ha sido muy doloroso, pero sí hay algo que podemos rescatar y que yo creo que ahora todas las personas o la mayoría de las personas podemos reflexionar, es que realmente sí estamos preparados para el cambio, que realmente sí tenemos la facultad de cambiar, que esto que habíamos escuchado como cliché, que realmente el ser humano es quien más se puede adaptar a los cambios, lo hemos evidenciado. Como decía al inicio, mira, tal vez antes estaban las herramientas tecnológicas, pero sencillamente no las conocíamos y la mirábamos como para el largo plazo. Ahora nos hemos dado cuenta que frente a la crisis, frente al shock que nos implicó el COVID, rápidamente estuvimos con las herramientas digitales trabajando.
y ahora somos, no quiero decir expertos, pero tenemos mucha más, somos más amigos de la tecnología. Hasta diciembre del año 2019 veíamos los términos de transformación digital como términos lejanos, y ahora los vemos en el día a día. O sea, hasta nuestros abuelos, personas que superan los 80 años, están montados sobre este vehículo de transformación digital. Eso es un proceso súper interesante de cambio, y vemos cómo realmente ahora cada uno de nosotros nos beneficiamos de las facilidades que implica tener estas herramientas. Fíjate que ahora, sí, es verdad, trabajamos más, puede ser que, o sea, definitivamente tenemos que tener un orden para el trabajo, pero sencillamente también optimizamos los tiempos, porque podemos estar en una reunión por Zoom, no tenemos que trasladarnos a su oficina, no tenemos que estar cambiando o buscando los itinerarios, porque realmente estas herramientas son magníficas. Yo estoy maravillada realmente con el tema de la tecnología y cómo esto nos ha facilitado grandemente el tema del trabajo, el teletrabajo. Porque y esto que usted mencionó es una cuestión que obviamente transcultural, ¿verdad? A nosotros nos ha afectado significativamente el hecho de resistirnos, y por eso quise hacer énfasis con el tema de la resistencia al cambio. ¿Cómo nos afecta? O sea, nos ha afectado terriblemente el hecho de creer que esto no se podía hacer. Y ahí es donde, vea, 3 meses, es que es cuestión de obligar. El ser humano es un organismo tan complejo, porque hasta ahora, contra la espada y la pared, entonces todo normal. No hay ningún problema con incorporarnos al tema del teletrabajo, no tenemos ninguna dificultad con el tema de la tecnología. Usted recién lo acaba de mencionar, ¿verdad? Adultos mayores incorporados en el tema de la tecnología. No tengo nada en contra de los adultos mayores, ni es un comentario despectivo, sino... No, con todo respeto. Obviamente, es una realidad. O sea, aquí lo que estamos tratando de buscar es, o lo que tenemos en general, es un balance que la misma pandemia nos obligó a llevar a cabo. O sea, ¿qué hubiese pasado si nosotros voluntariamente, qué hubiese pasado históricamente? Nos hubiera resuelto muchísimas cosas, ¿verdad? Si hubiésemos pensado en que la posibilidad que existía en cuanto a la incorporación de tecnología de manera pronta se hubiese hecho en un espacio sano, porque se podía. Se pudo, las operadoras lograron dar abasto, nosotros logramos que la gente se fuera a teletrabajar, que era una resistencia terrible, que van a hacer en la casa, ahora lo tienen que hacer. Entonces, la obligatoriedad es parte de la cuestión cultural, no debería ser así. Yo aquí lo digo de manera crítica a nivel organizacional, no debería ser así. Yo considero que nosotros deberíamos pensar, y esto es una enseñanza grandísima para cualquier país a nivel mundial, acerca de que las cosas se pueden realizar si se hace un análisis de los pros y los contras en esa línea, más que esperar a que haya una crisis para poder entrar en eso. Aquí en Costa Rica hay estadísticas que demuestran que un porcentaje altísimo de los emprendedores emprende en función de la crisis y no en función de la planificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya no tengo trabajo, no tengo nada más que hacer, me voy a poner una esquinita que después resultó ser, una esquinita para vender comida que después resultó ser exitosa. Entonces, ¿por qué esperarnos hasta ese momento crítico? Porque, y no es un tema en Costa Rica, no es un tema de Ecuador, es un tema mundial. Es un tema mundial en realidad. La incorporación o la parte cultural a nivel organizacional es algo que ha trascendido, y tal vez no de la mejor manera, porque trascendió hacia una época o en una situación no ideal. Lo ideal hubiese sido que nosotros lográramos incorporar este tipo de cosas de manera directa, y que eso que estamos incorporando de manera directa beneficiar a la organización sin necesidad de sufrir tanto. Que esa es la lógica que yo le veo. No sé usted qué opina, Ruth. Sí, mira, tu reflexión, Diego, es muy buena, porque realmente es una reflexión lo que tú acabas de mencionar. Es una reflexión que viene desde tus adentros, y yo creo que, por eso decía que si hay algo positivo que se rescata de toda esta situación, es ver cómo en medio de esta crisis se han dado oportunidades, como en medio de esta crisis nosotros hemos podido incorporar nuevos aprendizajes. Y también como colaboradores, como seres humanos en general, hemos tenido que aprender nuevas cosas, desaprender cosas que antes teníamos y que dábamos por hecho, y que sabemos que, como tú dijiste al inicio de este conversatorio, sabemos que no vamos a volver a lo que éramos antes del COVID. Nosotros ya hemos sido impactados, nosotros ya hemos cambiado, y difícilmente vamos a volver a los tiempos anteriores. Entonces, eso nos da a nosotros la pauta que como seres humanos realmente el tema de la resistencia al cambio es un paradigma.
porque como personas realmente estamos facultados y estamos capacitados para poder sobrellevar y para inclusive sacar nuestras mejores conductas, nuestros mejores hábitos en un proceso de crisis. Tú hablaste, o sea, ¿qué es lo que hemos visto a través de todos estos meses? Que realmente hemos tenido que ser muy creativos frente a, digamos, a situaciones muy complejas como el desempleo, que son realmente problemas sociales muy duros que estamos viviendo y que desgraciadamente pues ha traído el tema del COVID, y ojalá pues que busquemos sistemas pronto para poder comenzar a, digamos, a mitigar una situación tan dolorosa como es el desempleo. Sin embargo, hemos visto que realmente las personas sacan todo ese poder creativo, esa capacidad de reinventarse, esa resiliencia, porque se ha hablado mucho de los términos de resiliencia y yo creo que es un aspecto clave que hemos podido evidenciar a lo largo de este proceso de impacto que hemos tenido por el COVID. Antes ya lo habíamos hablado, se venía escuchando mucho de esta competencia, pero ahora lo hemos visto así, o sea, a flor de piel, por llamarlo de alguna manera. Y la dificultad que tenemos principalmente con este proceso es que el pensar, vamos a ver, una de las dificultades, aquí también voy a modo medio reflexivo porque me gustaría ingresar en la última etapa que es impulsar, fortalecer, consolidar la transformación. Yo siento que uno de los elementos esenciales para poder lograr éxito en un proceso de cambio es que nosotros seamos fieles creyentes de ese cambio. Mucho de lo que ha acontecido ahora a nivel nacional e internacional es que estamos esperando a que esto termine y eso no favorece el hecho de impulsar una transformación, porque estamos esperando a que todo vuelva a la normalidad. Por eso el inicio en el inicio del proceso, uno decía, pucha, bueno, cuando cambie, cuando retornemos a lo que era, no vamos a acostumbrarnos al cambio. Entonces aquí es donde esto que estamos conversando me parece a mí se vuelve sumamente relevante, porque tenemos la obligatoriedad de ser conscientes de que esta realidad es la realidad que nos corresponde y es la realidad sobre la cual debemos trabajar. No sé usted qué opina y cómo se vincula esto con el cuarto punto, Ruth. Justamente, sí, gracias Diego. Justamente, mira, lo que tú acabas de decir es sumamente importante y yo creo que las organizaciones están trabajando mucho en la parte de comunicación con los colaboradores, porque los modelos de negocio definitivamente han cambiado, las expectativas, los segmentos a los que los negocios se dirigían, las expectativas de los clientes han cambiado también respecto a los servicios que se recibían de las organizaciones. Entonces, pensar, y yo no sé qué tanto las personas, digamos ya a estas alturas, tal vez en las primeras semanas, en los primeros meses, estábamos pensando que íbamos a regresar al estado anterior. Ahora sabemos, yo creo que estamos mucho más conscientes de que eso no va a suceder. Y si nosotros somos, ya sea que seamos colaboradores de una organización o seamos ejecutivos de la misma, tenemos realmente que crear esa conciencia, traer al consciente que definitivamente tenemos que trabajar y continuar trabajando en todas estas nuevas, yo decía, en estas nuevas competencias, en estas nuevas conductas, en estas nuevas habilidades y destrezas que requerimos para no convertirnos, y también voy a decir con muchísimo respeto a esto, no convertirnos en dinosaurios, sino más bien tener esa capacidad de reinventarnos. ¿Y cómo se impulsa los aspectos culturales? Trabajando de manera continua. Aquí nuevamente es muy importante que la alta dirección esté comprometida con los procesos de cambio, que los colaboradores estén alineados en estos procesos de cambio, que sepan por qué la organización necesita modelar nuevas conductas. Y aquí es algo muy importante que yo creo que deben hacer las organizaciones, es revisar su misión, revisar la razón de ser, revisar su visión organizacional. O sea, la visión antes se cambiaba cada 3 o 5 años dependiendo, de los modelos. Ahora sabemos que las visiones son un poco más a corto plazo. Revisar la misión, revisar la visión organizacional, revisar los valores, cuáles son esas líneas
rojas que no vamos a cruzar simplemente para tener o tener negocios. Eso tiene que estar súper claro, dónde van a estar nuestros marcos de actuación. Y una vez que tengamos eso, digamos, bien definido, de alguna manera trabajar para inyectarle eso a nuestros colaboradores y que se pueda, desde esa perspectiva, impulsar este proceso de cambio. Fortalecerlo, ¿cómo lo vamos a fortalecer? A través de la comunicación, a través de esa cercanía con los colaboradores, a través de entender que realmente, pues, simplemente tenemos que trabajar trabajar montados sobre ese vehículo permanente de cambio, permanentemente. ¿Y cómo se consolida ese proceso? Realmente, mira, un proceso de transformación cultural no es algo que se hace de la noche a la mañana. Esto es un tema que nos puede llevar, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo de la distribución geográfica, dónde están sus localidades, dependiendo del número de sus colaboradores, es un proceso que nos puede llevar si es una organización mediana, puede llevarnos 18 meses, 24 meses, y si es una organización más grande puede estar entre los 3 y 5 años. O sea, tenemos que estar conscientes de esos tiempos para realmente no decaer en los esfuerzos de consolidar ese proceso de transformación y saber que esto es un proceso, que no es un evento. Ese último me parece súper significativo. Esto es un proceso, no es un evento, porque realmente en el momento en el que nosotros creemos que el cambio y la transformación es inmediata, estamos listos para la foto, decimos aquí popularmente, no hay nada que hacer. Tenemos que ser conscientes de que la realidad no está. Vamos a ver que la implementación de cualquier proceso nuevo, de un cambio, genera desgaste, como mencionamos anteriormente, y que fue reforzado según el discurso de Ruth. Y adicionalmente, que tenemos que tener paciencia y también procesos de medición claros en los cuales, indicador por indicador, paso a paso, sepamos que vamos por buen camino. A veces creemos que el cambio es simplemente llego, le doy vuelta al logo 3 veces y hablo con 3 o 4 funcionarios y ya está. Y no, tenemos que saber en una etapa de planificación a nivel de cambio cultural qué toca primero y luego qué vamos a empezar a ver en función de ese cambio. Y ese paso a paso nos va a permitir saber si vamos bien en cuanto al cambio de estructura o no, detengámonos acá y devolvámonos un poco para hacer un proceso de revisión. Yo siento que mucho en las organizaciones mata el deseo de inmediatez, la prontitud, porque todo tiene que ir en la línea de ya, y entendemos que trabajamos en esa línea, siempre pensando en que el tema de la pronta rentabilidad de los ejercicios que se realicen es prioritario, pero tenemos que entender que los seres humanos somos complejos y en algunas ocasiones necesitamos ese acompañamiento. Entonces se vuelve sumamente relevante el tomar este tipo de anotaciones y ponerlas a flor de piel, ¿verdad? Tengamos paciencia y la paciencia nos puede llevar a buen camino. Ruth, perdón, ya para cerrar, porque me gustaría su última intervención, nos quedan un par de minutitos, que nos comente sobre lo que recién indicamos y que al finalizar nos comente quizá el contacto en Ecuador, pensando más en la página web de MUR y en su contacto vía correo electrónico por cualquier consulta que surja a partir de lo que conversamos el día de hoy. Y con eso ir cerrando esta participación que me ha encantado y me parece insuficiente. Creo que nos faltó tiempo, eso siempre pasa, pero de verdad agradecerle y adelante, Ruth, por favor. Sí, no, Diego, muchísimas gracias. Realmente, como tú dices, este es un tema apasionante por el cual podemos conversar horas y horas. Yo creo que lo que tú dijiste es clave. Mira, hay ocasiones en que las organizaciones, y es hasta cierto punto, o sea, es muy natural, preocupados por los resultados, porque finalmente si no se genera una rentabilidad, o sea, podemos hablar de muchos aspectos, pero finalmente, pues, si no tienes el número, la organización no puede sostenerse. Pero por eso es importantísimo el tema de la planificación, es importantísimo de establecer esos hitos y ver cuáles son aquellos aspectos que tú tienes que ir monitoreando y controlando en cuanto al proceso de transformación para que se vayan generando esos aspectos gratificantes, esos aspectos que motivan, esos aspectos que también se deben reconocer dentro de los empleados, porque una forma como las organizaciones están cambiando, por ejemplo, sus modelos de negocio es a través de crecimiento inorgánico. Entonces hay ocasiones en que traen otras empresas a una empresa que es madre
y allí no se da el suficiente, no se hace el suficiente ejercicio de entender a qué colaboradores nuevos estoy incorporando, cuál es esa microcultura, y si dejo de lado eso puedo arriesgar realmente, puedo arriesgar muchísimo una muy buena idea, un muy buen modelo de negocio, justamente por perder de vista que realmente son las personas, son los colaboradores que finalmente hacen posible que los planes comerciales, que los planes de servicio al cliente, que los planes de rentabilidad se vayan dando. Entonces esto es algo que la organización tiene que tener en cuenta. Y simplemente, tú me habías dicho que, creo que ya me pasé de los 2 minutos, pero solamente 1 minuto más. ¿Qué recomendaciones, yo creo que importantes, se deben atender en este proceso de transformación cultural? Es tener presente que esto es un proceso, no es un evento, para que no haya ese desgaste, para que no haya esa impaciencia, para que no haya esa desmotivación. Lo otro es mantener el liderazgo. Es importantísimo mantener el liderazgo a través de todos estos procesos. Y lo tercero es fortalecer la comunicación. Comunicar, hacer que siempre la organización esté informada de aquellos aspectos relevantes. Y bueno, como información general, bueno, pues tú, Diego, dijiste mi nombre, mi dirección de correo electrónico es rpanchana@mur.es. Estoy a las órdenes y pues no, encantada de participar, y ojalá, Diego, pronto tengo otra invitación tuya, porque realmente ha sido muy interesante conversar también contigo. Agradecerle a usted, agradecerle a quienes nos escucharon, la comprometo al aire, porque esto no nos alcanzó, hay que hacer otro. Entonces vamos a, de verdad, ponernos de acuerdo para encontrar otro espacio, y pues a quienes nos escucharon a través de redes sociales, a través de CRC 89.1, a la representación de MUR en Ecuador, a usted, Ruth, en primera línea, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, y con Ruth pronto y los tenemos al tanto. Que tengan muy buena tarde, y buena tarde para usted, Ruth, también. Gracias, Diego, encantada. Muy buenas tardes. Un feliz